Bienvenido a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, estamos en la lección de hoy, martes 30 de diciembre, aún todavía, 2025. La lección de perseguidos pero no olvidados. Y hoy día el título de la lección es Pablo en Filipos. Y ahora comenzando con la lectura de la lección, dice: durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo le impidió continuar con su labor en Asia Menor. Esto lo podemos ver en Hechos 16:6. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto lo podemos ver en Hechos 16:9. Así que inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia, y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Pero, en lugar de predicar allí, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural, vinimos en Hechos, esto lo vemos en Hechos 16:11, se dirigieron a Filipos. Bien, ahí como un poco dando el contexto, ¿cierto? Me asombra, y lo dejamos marcado en la lección, que el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor para poder cambiar como de rumbo. Sí, bueno, más adelante vamos a entender por qué se dio esta acción. Perfecto, vamos a continuar. En su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente que Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Eso lo podemos ver en Hechos 16:12. De hecho, era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido este estatus, Ius Italicimum, que es derecho italiano, el título más honroso que se puede otorgar a una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que los de una ciudad situada en Italia, incluida la exención del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre la renta de capitación que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierto capital. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano. También era una parada importante en la Vía Ignacia, la principal ruta terrestre que conectaba Roma con Oriente. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Eso lo podemos ver en Hechos 17, 1 y 10. Bueno, y dice, curiosamente, la lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, como demuestra el predominio de inscripciones en dicha lengua. En Filipenses 4:15, Pablo incluso se dirige a ellos con una palabra que suena latina. Filipesoi, no sé si se dice así, pero más o menos. Más o menos. Y dice, al parecer, en reconocimiento de su especial condición romana. Sin embargo, el griego era la lengua del mercado, y de los pueblos y de las ciudades de los alrededores, así como el medio de difusión del evangelio. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron. Esto lo vemos en Hechos 16, del 13 al 15. Como mujer de negocios, ella vendía púrpura. Es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros en Filipos para el ministerio de Pablo. El tiempo que Pablo y Silas pasaron allí en la cárcel condujo a la conversión de otra familia, la del carcelero. Sí, vamos a tener que dar un poquito de contexto. Si queremos saber un poco más, eso lo vamos a encontrar en Hechos, ¿cierto? Capítulo 16. Y ahí nos va a mostrar un poco acerca de cuando llegaron a Filipos. Había un motivo por el cual tenía que darse esto que habíamos mencionado, que el Espíritu Santo impidió que fueran a otro lado y en realidad se eligiera Filipos, ¿ya? Y eran dos conversiones importantes. Y hay hasta una tercera que no se menciona aquí. La primera, ¿cierto? Que es de esta mujer, Lidia, que mencionaste.
¿ya? Y que ella fue bautizada, dice el versículo 15, ¿ya? Ahí nos habla acerca de que esta mujer les rogó que posaran en su casa. Y aparte, después de Lidia, ¿ya? Querido oyente, para que tú sepas un poquito el contexto de esta historia, también hubo otra mujer convertida que nos habla acerca del versículo 16, el versículo 16 del capítulo 16 de Hechos, que más o menos para dar contexto, ¿qué nos dice? Sí, bueno, dice así el versículo 16. Dice, un día en que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Repitió esto por muchos días. Sí. Y bueno, y continuando dice, y como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te mando que salga de ella. Y salió en el mismo instante. Sí, un poquito dando contexto, esta mujer era una mujer que estaba poseída, ya, pero ella estaba poseída y era una mujer como de adivinación, y sus amos ganaban dinero. Exactamente, lucraban con lo que hacía esta mujer. Entonces, por muchos días ellos escucharon esto de parte de esta mujer, y Pablo tuvo que reprender al enemigo en el nombre de Jesucristo, y salió de ella. Y estos hombres, más adelante, en los textos siguientes, el 19 nos menciona que llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, diciendo de que ellos eran judíos que obviamente alborotaban, dice el versículo 20, si lo puedes leer. Dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Luego, continuando en el 21, dice, y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar. Exactamente, entonces les dieron hasta azotes. El versículo 23 nos muestra que los azotaron mucho y los llevaron a la cárcel y les mandaron un carcelero que los custodiase a ellos junto con los otros presos que estaban en ese lugar. Y ahí es donde viene esta historia de esta tercera conversión. Acá es justamente como dice en la lección, dice que ahí también se convierte la familia del carcelero. Pero ¿cómo empezó esto? Dice en el versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Sí, y antes de eso, recordar el versículo 25, ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos lo oían a Pablo y a Silas. Ya, a pesar de las circunstancias en las que estaban, haber sido azotados ese día, encarcelados injustamente, pasó este evento catastrófico de un terremoto. Sí, pues, y cuando todas las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron, dice. Y luego en el versículo 27 dice, el carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz y dijo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Sí, entonces pidió luz, decía este texto, y se postró a los pies de Pablo y Silas. El carcelero cayó rendido ahí y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, el testimonio de estos hombres hizo que este hombre preguntara cómo ser salvo, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron no solo al carcelero, sino a todos los que vivían en su casa, y en esa noche lavaron las heridas y enseguida él se bautizó junto con todos los suyos. Qué gran gozo. O sea, esa noche, claro, lavaron las heridas ¿de quién? Me imagino de las personas que estaban ahí, de esta situación que había pasado, y también entender que el evangelio llegó y lo tomaron con mucho regocijo. Y bueno, dice, para como terminar esta historia, dice y en el versículo 34, y llevándolo a su casa les puso la mesa y se alegró con toda su casa por haber creído a Dios. Sí, ellos fueron encarcelados injustamente, pero Dios tenía un plan detrás de esta parada en Filipos. Sí, porque bien, acá continuando con la lectura en la lección, dice, el Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa.
aunque también habría persecución. Ajá. Por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Tenía que pasar estas circunstancias. Y aquí en un texto que vamos a buscar a dar lectura en Hechos 9:16. ¿Qué nos dice Hechos 9:16 para responder? ¿Cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo y cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras hoy en día? Hechos 9:16 nos dice. Dice, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Realmente este texto nos muestra el contexto de la conversión de Saulo, que después pasó a ser Pablo. Claro, o sea, aquí era que se conocía todo lo que había cometido Saulo antes de ser Pablo. Exactamente, y más que eso, saber que él iba, por voluntad de Dios, iba a padecer, porque eran parte de las consecuencias de sus acciones. De sus acciones anteriores. Entonces, también esto nos muestra hoy en día que a veces los momentos más difíciles que vivimos nos hacen madurar y crecer en Cristo. Hay muchas cosas que comentar, pero creo que es Filipos y este espacio, digamos, es la cual nosotros nos muestra cómo Pablo y cómo el Espíritu Santo nos guía. Así es, o sea, siempre, como dice el texto, hay que seguir después de conocer a Cristo, pero nuestras acciones pasadas, Cristo sabe lo que cometimos, los errores que cometimos, y al final tienen consecuencias. Tienen consecuencias, exactamente. Sí, pero tenemos la fe en Cristo y que el Espíritu Santo nos lleva a veces a los lugares que a veces necesitan, como este canal. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. Dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te pongas al día. Así que, adiós, que tengan buen día y eso. Bye bye.